La danza de los tlacololeros, la risa que espanta al jaguar. Capítulo 1. El silencio en el cerro del jaguar. Hueycahuatla, un pueblito rodeado de cerros y milpas, amaneció aquel día con un aire distinto. El cielo, que normalmente despertaba con un azul claro y limpio, se pintaba con una bruma espesa que bajaba lentamente desde el cerro del jaguar, como si el cerro mismo exhalara un secreto antiguo. Las campanas de la capilla repicaban, pero no era día de fiesta ni de misa. Era una llamada. Una advertencia. Don Jacinto, el más viejo del lugar, caminaba apoyado en su bastón de encino, con pasos lentos pero decididos. Sus ojos, velados por los años, guardaban historias que nadie más se atrevía a contar. Frente a la plaza principal, se detuvo, alzó su bastón y golpeó 3 veces el suelo. Todos guardaron silencio. «Ha regresado», dijo con voz quebrada, pero firme. «El jaguar». Un murmullo recorrió a la gente reunida. Hombres, mujeres, niños, todos habían escuchado las leyendas, pero pocos creían en ellas. Hasta ahora. ¿El jaguar, don Jacinto?, preguntó doña Aurelia, una mujer fuerte, de trenzas gruesas y carácter indomable. ¿No será un coyote? Han desaparecido animales del corral, pero eso no prueba nada. Don Jacinto negó con la cabeza lentamente. No es un coyote. Este es Catl-Necoatl, el jaguar de las sombras. El espíritu antiguo que cuida este cerro desde antes de que existiera Hueycahuatla. Y está enojado. El silencio cayó como un manto. Solo se escuchaba el viento pasar entre los nopales y el crujir de las hojas secas. Entre la multitud, Mateo, un joven de 17 años, observaba con el corazón latiendo fuerte. Desde niño había escuchado historias del jaguar que bajaba del cerro cada 30 años a reclamar algo. Algunos decían que era una ofrenda. Otros, un alma. Su padre había desaparecido en el cerro cuando él tenía 5 años. Nadie lo encontró. Solo su sombrero, con marcas de garras a los lados. Mateo apretó los puños. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Esperar a que se lleve a alguien más?, dijo con rabia. Doña Aurelia cruzó los brazos. Yo digo que armemos guardias. Con machetes. Con antorchas. Que no se acerque a nuestras casas. Pero don Jacinto volvió a levantar el bastón. No se le puede matar. No es un animal cualquiera. Es un espíritu. Se alimenta del miedo, de la rabia y del silencio. Solo hay una forma de enfrentarlo. ¿Y cuál es esa forma, viejo?, preguntó alguien desde el fondo. Don Jacinto sonrió con tristeza. Con la danza. Un suspiro colectivo de sorpresa recorrió a los presentes. Algunos rieron por lo bajo. Otros murmuraron: «Está loco». La danza de los tlacololeros, continuó el anciano. Es el único ritual que puede confundirlo, burlarlo, hacerlo reír. Porque el jaguar no soporta la risa. Se pierde cuando no puede tomar en serio al que baila. Esa es su debilidad. Entonces, desde una esquina de la plaza, se escuchó una carcajada. Era Tomás, el payaso del pueblo. Un hombre flaco, de cara pintada y mirada melancólica. Siempre hacía reír a los niños con sus trucos, pero los adultos sabían que había algo en el que no terminaba de sanar. ¿Y qué, don Jacinto? ¿Usted quiere que yo me le pare enfrente al jaguar y le haga malabares con naranjas?, dijo, alzando las cejas con exageración. No me haga reír, más. Don Jacinto no se inmutó. Tú lo conoces, Tomás. Tú bailaste esa danza, hace 30 años. La risa del payaso se apagó de golpe. Su rostro se puso pálido, y por un instante, el maquillaje no pudo ocultar la sombra que cruzó su expresión. Eso fue otra vida, murmuró Tomás, bajando la mirada. Doña Aurelia miró a Mateo. Luego al anciano. ¿Y qué necesitamos para hacer esa danza? Un viejo, un tlacololero, un jaguar, y la voluntad de reír frente al abismo, respondió don Jacinto. ¿Y quién bailará el papel del tlacololero?, preguntó alguien. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Mateo dio un paso al frente. Yo lo haré. Todas las miradas se posaron en él. Algunas con asombro. Otras, con burla. ¿Tú? ¿El hijo de Fermín, el que se perdió en el cerro?, preguntó un hombre delgado, con voz áspera. Sí. Mi papá murió allá, y si ese jaguar regresa por alguien, que sea por mí. Pero no me va a encontrar llorando. Me va a encontrar bailando. Doña Aurelia se le acercó. Lo miró de arriba abajo. Y con una leve sonrisa, dijo: Entonces ensayamos mañana. A las 5, antes de que el sol se levante. ¿Dónde?, preguntó Mateo. En el campo viejo, al pie del cerro. Donde el jaguar pueda vernos.
Mateo tragó saliva. Pero no se echó para atrás. Esa noche, mientras los demás dormían, Mateo salió en silencio de su casa. Caminó hasta el río. Allí, bajo el reflejo de la luna, empezó a mover los pies como recordaba haber visto en los festivales. No sabía bien los pasos, pero lo intentaba. De pronto, un sonido entre los arbustos. Mateo se quedó quieto. Sintió la piel erizarse. ¿Quién anda ahí? Nadie respondió. Volvió a moverse. Entonces, desde la oscuridad del monte, dos ojos dorados lo observaron. Silenciosos. Atentos. El jaguar. Pero no atacó. Solo observó, y se fue. Capítulo 2. El payaso que no reía. Mientras el sol apenas comienza a calentar los techos de lámina y las milpas mojadas por el rocío, Mateo se dirige a la antigua casa comunal, donde dormitan los trajes, las máscaras y los recuerdos de un pasado que el pueblo había preferido olvidar. Pero lo que encuentra allí no es solo polvo, sino alguien que lleva una máscara invisible, Tomás, el payaso que ya no reía por dentro. Las bisagras de la puerta chirriaron como un animal herido cuando Mateo empujó la entrada de la bodega comunal. El lugar olía a tierra, a madera vieja y a humedad. La luz entraba por un tragaluz sucio, creando figuras extrañas sobre los estantes cubiertos de mantas y telarañas. ¿Y ahora? Susurró Mateo mientras caminaba entre baúles y cajas. ¿Dónde empiezo? Se agachó frente a un viejo arcón de madera, marcado con un símbolo pintado en rojo, un jaguar con lengua de fuego. Al levantar la tapa, una nube de polvo le hizo toser, pero cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad interior, encontró lo que buscaba, las máscaras de los tlacololeros. Una de ellas, hecha de madera de mezquite y pintada con detalles meticulosos, representaba al viejo, con arrugas talladas y ojos exageradamente grandes. Otra tenía los rasgos del tlacololero, con dientes afilados y cejas gruesas. Y una más grande y pesada, mostraba al jaguar, ojos rasgados, fauces abiertas y piel moteada. Mateo estiró la mano, pero justo antes de tocarla, una voz detrás de él lo detuvo. Ese paso que hiciste, es de cabra coja, no de cazador. Mateo giró de golpe, sobresaltado. Entre las sombras, sentado sobre una caja, estaba Tomás, el payaso del pueblo. Sin maquillaje, su rostro era otro, pálido, ojeroso, marcado por algo más profundo que el tiempo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Mateo, aún jadeando. Vine a ver si alguien tenía los pantalones de despertar al jaguar, y mira, resultó que sí, respondió Tomás, cruzándose de brazos. No vine a hacerte reír, replicó Mateo, intentando sonar firme. Vine a aprender. Tomás lo miró con una mezcla de burla y tristeza. ¿Aprender? ¿Tú sabes lo que es enfrentarte al jaguar bailando? ¿Has sentido cómo su sombra se te mete en los huesos mientras das cada paso? ¿Has visto lo que pasa cuando te equivocas? Mateo guardó silencio. Tomás se levantó lentamente, caminó hacia el baúl y sacó la máscara del viejo. Estaba rota en un lado. Astillada. Como si alguien la hubiera arrancado de una pelea sin terminar. Esta máscara era de mi hermano, Pascual. Él era el viejo en mi danza. Yo era el tlacololero. La noche que bailamos para espantar al jaguar, cometí un error. Reí demasiado tarde. Y el jaguar se lo llevó. Los ojos de Tomás brillaban, no por lágrimas, sino por rabia contenida. Después de eso, colgué la máscara. Me pinté la cara de colores para que nadie viera lo que cargaba por dentro. La gente ríe con mis chistes, pero el jaguar aún se ríe de mí. Mateo dio un paso al frente. Entonces ayúdame. Enséñame a no fallar. Yo no quiero perder a nadie más. El jaguar ya me quitó a mi papá. No me va a quitar a nadie más. Tomás lo miró por largo rato. Luego sonrió de lado, esa sonrisa torcida que siempre parecía esconder una espina. Está bien. Pero si vas a hacerlo, lo vas a hacer bien. Aquí no hay espacio para pasos torpes ni para miedo. Si no haces reír al viento, el jaguar te traga. Se agachó, tomó la máscara del viejo y se la lanzó a Mateo, quien la atrapó torpemente. Mañana, al amanecer, ensayamos en la loma del mezquite, donde el jaguar pueda vernos, si es que ya no lo está haciendo. Mateo asintió. Pero antes de salir, se atrevió a preguntar. Tomás, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no te fuiste como tantos otros? El payaso se giró hacia él, y por primera vez en años, respondió con franqueza. Porque aunque mi risa se rompió, todavía hay alguien dentro de mí que quiere volver a bailar. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Tomás caminó solo hasta su casa. Entró en su cuarto, donde colgaban espejos agrietados, pelucas viejas y trajes de colores desteñidos. Abrió un cajón escondido bajo el piso.
De ahí sacó algo envuelto en manta. Con cuidado, desenrolló el paquete hasta dejar al descubierto una máscara antigua de jaguar, tallada con precisión brutal, como si quien la hubiera hecho conociera al monstruo de cerca. La acarició con la yema de los dedos. «No has terminado conmigo, ¿verdad?», susurró. Entonces, en la ventana, el viento sopló con un sonido extraño, casi como si se riera. Capítulo 3. El rugido bajo la milpa. Las milpas, que hasta hace unos días se alzaban verdes y fuertes bajo el sol, comenzaron a secarse de la noche a la mañana. Algo no natural se arrastraba por debajo de la tierra. El pueblo entero empezó a sentirlo. El jaguar ya no era leyenda, era presencia. Las hojas del maíz crujían secas como papel viejo. El viento, antes fresco y alegre, soplaba ahora como un lamento. Mateo caminaba entre los surcos, con los pies descalzos tocando la tierra agrietada. Donde antes había vida, ahora había grietas, sombras y algo más. ¿Te fijas?, dijo doña Aurelia, inclinada junto a una planta marchita. Esto no es normal. Las raíces están podridas, como si algo las hubiera succionado desde dentro. Mateo asintió, sin dejar de mirar el campo. En su espalda llevaba una mochila con una máscara y un cuaderno donde apuntaba los pasos que Tomás le estaba enseñando. Desde que aceptó ser el tlacololero, su vida se había llenado de ensayos, dolores musculares y sueños inquietantes. Mi abuela decía que cuando el jaguar camina por debajo de la tierra, las plantas lo sienten primero, añadió Aurelia, alzando la vista al cerro. Al fondo, el cerro del jaguar parecía más oscuro, más alto, como si algo lo estuviera inflando desde dentro. Esa tarde, en la plaza, Tomás dibujaba figuras con un palo en la tierra. Rodeado por Mateo, doña Aurelia y un par de niños curiosos, explicó los roles de la danza. El viejo es la sabiduría. El tlacololero, la astucia. El jaguar, el caos. La clave no es vencerlo, sino burlarlo. Confundirlo. Hacerlo reír para que olvide por qué bajó del cerro. ¿Y si no ríe?, preguntó Mateo. Tomás lo miró serio, por primera vez sin bromas. Entonces no regresa. Se queda. Esa noche, el rugido se escuchó por primera vez. No fue un rugido común. Fue un estruendo, como si la montaña misma hubiera gruñido. Las casas temblaron, los perros huyeron, y las gallinas dejaron de poner huevos. Don Jacinto, que llevaba días encerrado entre códices antiguos, salió a la plaza con un libro en la mano. Sus dedos temblaban. Es el tercer ciclo, dijo, mostrando un dibujo antiguo. Cada 30 años, el jaguar vuelve para recordarnos quién manda. Si no se hace la danza, el equilibrio se rompe. Mostró un símbolo en el códice, un jaguar devorando al sol. Si no bailamos, se llevará la luz. Mateo esa noche no pudo dormir. Afuera, el viento aullaba como si llevara voces atrapadas. Tomó su cuaderno, se puso la máscara, y salió al patio trasero. Bajo la luna, empezó a practicar los pasos: 1, 2, giro, agáchate, salta, ríe. Pero algo lo detuvo. Un crujido, no de ramas, sino de huesos. Se giró lentamente. Allí, en el borde del maizal, estaba una figura pequeña, encorvada. ¿Luisito? El niño, su primo de 8 años, estaba cubierto de lodo, con la ropa rasgada y la cara pálida. Mateo corrió hacia él. ¿Dónde estabas? Tu mamá te ha estado buscando todo el día. Luisito lo miró con ojos grandes, casi vacíos. Me llevó, susurró. ¿Quién? El jaguar. Mateo sintió que el corazón se le detenía. ¿Lo viste? ¿Estás herido? Luisito alzó la camisa. Tenía 3 marcas de garra cruzándole la espalda. No sangraban, pero parecían quemadas en la piel. No me comió. Me dejó volver. Mateo lo abrazó fuerte, temblando. No sabía si agradecer o llorar. ¿Por qué te dejó volver? Luisito se apartó y lo miró con algo entre miedo y sabiduría. Porque se estaba riendo. Al día siguiente, todo el pueblo se enteró de la aparición del jaguar. Don Jacinto insistió en acelerar la preparación de la danza. Tomás, cada vez más callado, afilaba sus movimientos, pero también parecía más inquieto. Mateo, decidido, llevó a Luisito con él al ensayo. Quiero que veas la danza, le dijo. Para que no tengas miedo. Luisito sonrió. Pero antes de sentarse en la banca, se acercó a Tomás. Tú también estabas allí. Tomás frunció el ceño. ¿Dónde? En el cerro. Con el jaguar. Te reías igual que él. Tomás retrocedió un paso, como si le hubieran pegado en el pecho. ¿Qué dijiste? Luisito se encogió de hombros. Tenía tu voz. Mateo observó a Tomás.
Por un instante, el rostro del payaso parecía distinto, más oscuro. Sus ojos se movieron rápido, como si intentaran buscar una salida. Entonces, Tomás giró sobre sí mismo, lanzó una carcajada forzada y dijo: «Bueno, pues entonces seguro el jaguar también sabe contar chistes malos». Pero Mateo ya no se reía. Esa noche, mientras todos dormían, alguien dejó una máscara nueva en la plaza. No estaba allí antes. Nadie la había tallado. Era negra, con detalles dorados, y olía a humo. Cuando doña Aurelia la recogió, notó que tenía grabado un nombre en la parte de atrás. Tomás. Capítulo 4. El jaguar dentro. La máscara apareció sola en el centro de la plaza, grabada con un nombre que nadie quiso decir en voz alta. Mientras la danza se acerca, el pueblo comienza a sospechar que el enemigo no viene de afuera. El amanecer trajo consigo una luz turbia, como si el sol no se atreviera a salir del todo. Doña Aurelia sostenía la máscara negra entre sus manos, aún húmeda por el rocío de la madrugada. Nadie sabía de dónde había salido, ni quién la había puesto allí. Pero lo que más inquietaba no era su diseño aterrador, sino la palabra tallada por dentro: Tomás. «No puede ser», murmuró Mateo, con el estómago hecho nudo. «Tomás no, él no haría esto». «¿Y si no fue él?», preguntó Aurelia, mirándolo de reojo. «¿Y si fue algo que vive dentro de él?». Esa misma mañana, Tomás no se presentó al ensayo. Tampoco contestó a nadie que fue a buscarlo. Su casa estaba cerrada por dentro. La única señal de vida era una risa lejana, extraña, que se escuchaba desde el fondo, una risa que no sonaba del todo humana. Mateo tomó valor y fue solo. La puerta de la casa de Tomás rechinó cuando la empujó. El interior estaba en penumbra. Los espejos colgados en las paredes estaban cubiertos con mantas negras. Los trajes de payaso colgaban como fantasmas a medio vestir. Y en el centro, sobre una mesa baja, había una vela encendida y la misma máscara negra. «Tomás», dijo Mateo, con voz baja. «¿Estás aquí?». Silencio. Hasta que una carcajada seca cortó el aire. Desde la esquina más oscura del cuarto, Tomás emergió. No llevaba su maquillaje, ni su sonrisa torpe. Su rostro estaba sudado, los ojos rojos, como si llevara días sin dormir. «¿Qué haces aquí, muchacho?», dijo con voz ronca. «Te buscamos para el ensayo. Y encontramos una máscara. Con tu nombre». Tomás bajó la mirada. «Lo sabía», susurró. «Sabía que regresaría». «¿Qué es lo que regresó, Tomás?». El payaso se sentó pesadamente en una silla, respirando hondo. «Por fin», habló. «Cuando bailé la danza hace 30 años, algo me siguió de regreso. No era el jaguar. Era su sombra. Se quedó conmigo». Mateo no entendía del todo, pero sentía la verdad temblar en esas palabras. «¿Lo poseyó?». «No exactamente. Más bien, me habitó. En los momentos de dolor, de culpa, de silencio. En cada chiste forzado. En cada noche que reía para no llorar». Tomás se puso de pie, y su sombra, por un instante, pareció moverse por sí sola. La risa espanta al jaguar, sí, pero también lo atrae si nace del miedo. Yo me convertí en un puente. Un canal. Y ahora, quiere volver a cruzarlo. Esa tarde, Mateo y doña Aurelia se reunieron con don Jacinto. Él mismo lo dijo: «Jacinto», contó Mateo. «Está perdiendo el control. El jaguar no está solo en el cerro, está dentro del pueblo. Dentro de Tomás». El anciano asintió lentamente. «Eso solo confirma lo que temía. El espíritu del jaguar no busca devorar. Busca habitar. Quiere un cuerpo para quedarse. Y si logra completarse, ya no habrá danza que lo detenga». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Aurelia. «Seguir con el ritual. Pero con más fuerza. Necesitamos no solo pasos bien dados, sino corazones limpios. La danza debe ser real. Debe salir desde las entrañas». Al caer la noche, Mateo volvió al campo detrás de la capilla. Allí practicó una y otra vez. La respiración entrecortada. El sudor mojando la tierra. Pensaba en su padre, en Luisito, en Tomás, en el miedo que lo rondaba desde niño. De pronto, escuchó algo. Pasos suaves. Volteó. Era Luisito, caminando descalzo, con los ojos muy abiertos. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mateo, acercándose. «El jaguar está enojado», susurró el niño. «Dijo que no quiere más máscaras. Que quiere un rostro de verdad». «¿Quién te dijo eso?». Luisito lo miró fijamente. «Tomás». Mateo se arrodilló frente a él. «Escúchame, Luisito.
Si ves al jaguar otra vez, no le hables. No le sigas. Quédate con mamá, ¿sí? Luisito asintió. Pero antes de irse, dijo. El jaguar dice que tú bailas bonito, pero todavía no sabes reír con el alma. Más tarde, solo bajo la luna, Mateo se colocó la máscara del tlacololero. Cerró los ojos. Intentó imaginar una risa verdadera. Y entonces escuchó un murmullo. Un susurro entre las ramas. Abrió los ojos. A pocos metros, entre los árboles, se alzaba una figura grande, con una máscara negra. Pero no era un animal. Era un hombre. Y reía, con la misma voz que Tomás. Capítulo 5. Ensayo bajo la luna llena. Las máscaras han sido elegidas. El campo, marcado. El jaguar acecha desde las sombras, pero el pueblo decide moverse, no por valentía, sino por necesidad. La danza comienza a tomar forma, bajo la mirada del cerro. La luna llena colgaba del cielo como un ojo vigilante. En el centro del campo viejo, justo al pie del cerro del jaguar, un círculo de antorchas encendidas iluminaba los rostros cansados pero decididos de quienes se atrevían a ensayar la danza prohibida. Aquí, dijo don Jacinto, marcando el suelo con sal y copal, empieza y termina el corazón del ritual. A su alrededor, estaba Mateo, con su máscara de tlacololero colgando del cuello, doña Aurelia, vestida con colores ceremoniales, organizando a los participantes, Tomás, aún ojeroso pero sonriente, y un puñado de campesinos y niños que habían decidido formar parte de algo más grande que ellos. Mateo respiró hondo. En su pecho, la mezcla de miedo, emoción y responsabilidad lo tenía ardiendo por dentro. Se colocó la máscara y miró hacia la línea de árboles. Por un segundo, creyó ver algo moverse entre las ramas. ¿Listos?, gritó Tomás. Entonces, a reírle al infierno. La música comenzó, un tambor hecho con piel de venado, una flauta de carrizo, y un par de cascabeles atados a los tobillos de los bailarines. Los pasos se ejecutaban con precisión, aunque algunos tropezaban, otros reían nerviosamente. Cada giro, cada salto, cada carcajada formaba parte de un lenguaje antiguo, uno que hablaba al corazón del jaguar. Mateo se movía con creciente confianza. Sus pies, antes torpes, parecían recordar los pasos como si vinieran en su sangre. Su cuerpo se entregaba al ritmo. Y, por primera vez, su risa, una risa verdadera, no de burla ni de nervios, brotó como un grito de libertad. Tomás lo observaba desde la orilla del círculo. Había algo en la forma en que Mateo danzaba que le recordaba a su hermano. La pasión, la entrega y el dolor. Cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, creyó ver a Pascual, su hermano muerto, danzando frente a él con la vieja máscara rota. «Estoy perdiendo la cabeza», susurró Tomás, con un nudo en la garganta. Doña Aurelia se le acercó y le puso una mano firme en el hombro. «No. Estás encontrando tu alma». Alrededor del círculo, los demás pobladores observaban en silencio. Algunos traían flores, otros frutas, incluso un par de velas encendidas. Todos sabían que ya no era solo un ensayo. Era una invocación. Don Jacinto elevó su bastón y habló con voz firme. «Que el jaguar escuche nuestra risa. Que se confunda. Que no encuentre a quien devorar». Entonces, algo sucedió. Una ráfaga de viento helado apagó 3 antorchas al mismo tiempo. Los tambores callaron. La flauta dejó de sonar. Y en el silencio, se escuchó un rugido. No venía del cerro. Venía de abajo. De la tierra. Mateo se detuvo en seco. Todos lo hicieron. El suelo vibraba levemente bajo sus pies. ¿Lo sienten?, preguntó alguien. «Está debajo», respondió don Jacinto, pálido. «No vino desde el cerro. Vino desde nuestras raíces». Luisito, que estaba sentado al borde del campo, se puso de pie lentamente. Caminó hasta el centro del círculo. Llevaba en las manos un dibujo hecho con carbón en papel craft, un jaguar, enorme, de ojos blancos y cuerpo humanoide, con una corona de flores marchitas. «Esto fue lo que soñé anoche», dijo con voz tranquila. Dijo que ya no quiere máscaras. Quiere bailar con nosotros, sin esconderse. Mateo se acercó y le tomó el dibujo. Al tocarlo, el papel se sintió caliente, como si acabara de salir del fuego. Doña Aurelia lo arrebató de las manos del joven. «Este símbolo», señaló una figura al fondo del dibujo. «Es el del antiguo pacto. El jaguar quiere ser parte del ritual. No ser burlado, sino aceptado». Todos callaron. Tomás, aún temblando, dio un paso al centro. «Tal vez, hemos estado equivocados todo este tiempo. Tal vez no se trata de espantar al jaguar. Tal vez, se trata de enseñarle a reír». Don Jacinto cerró los ojos,
como si algo encajara por fin en su memoria. La primera danza no fue para alejarlo, fue para domesticarlo, para hacerlo parte de nosotros. La noche siguió, pero ya no como antes. La danza se repitió una y otra vez. Pero en lugar de miedo, había curiosidad. En lugar de odio, respeto. Mateo se dio cuenta de algo profundo mientras giraba bajo la luna. El jaguar no era su enemigo. Era su espejo. Su sombra. Su dolor más profundo. Y si quería bailar bien, no debía temerle. Debía mirarlo de frente. Desde la cima del cerro, una figura observaba el círculo. Su cuerpo era grande, felino. Pero en sus ojos brillaba algo nuevo. No hambre. No furia. Interés. Y, apenas por un instante, ¿acaso una sonrisa? Capítulo 6. El velo de las máscaras. A 3 noches del ritual final, las máscaras ya no son solo vestuario. Se han convertido en identidades frágiles. Entre los danzantes, alguien no es quien dice ser, y el jaguar ya no se oculta. Las calles de Hueycahuatla olían a copal, maíz tostado y flores de cempasúchil. El pueblo se estaba preparando para el ritual como si de una fiesta se tratara, aunque todos sabían, en el fondo, que lo que se avecinaba era una batalla espiritual. Las casas se adornaban con papel picado, las mujeres preparaban tamales y chocolate, pero en cada gesto había una tensión que se respiraba como polvo en el viento. En el centro de la plaza, Mateo ajustaba su máscara frente a un espejo improvisado hecho con un pedazo de metal pulido. A su lado, Tomás afinaba sus pasos con un entusiasmo extraño. Reía, sí, pero su risa parecía más una cuerda tensa a punto de romperse. ¿Listo para ser el viejo esta vez?, preguntó Mateo, girando sobre sus talones. Tomás se detuvo. Lo miró fijamente, con los ojos entrecerrados. Nadie está listo para ser el viejo, hasta que ya no tiene opción. Doña Aurelia, vestida con su atuendo ceremonial, llegó con una cesta llena de collares de flor. Pónganse esto, ordenó. Es para confundir al jaguar. Mientras más color, menos sombra. Mateo la miró con curiosidad. ¿Usted cree que todavía hay algo que lo confunda? Aurelia no respondió. Solo le colgó el collar al cuello. El ensayo de esa noche sería el último antes del ritual completo. El campo viejo estaba más vivo que nunca, antorchas encendidas, tambores resonando como corazones, flautas que parecían voces de los abuelos. Los danzantes se formaron en un semicírculo. Mateo, Tomás, un joven llamado Raúl que haría de el jaguar, y otros 5 campesinos que cumplirían los roles secundarios. Mateo observó a Raúl colocarse la máscara del jaguar. Era pesada, de madera negra, con dientes de piedra volcánica. El joven se movía lento, casi en trance. ¿Todo bien, Raúl?, preguntó Mateo. El muchacho no respondió. Solo gruñó levemente. La música comenzó. La danza también. Mateo saltaba, giraba, reía. Tomás hacía sus gestos exagerados, sus caídas ridículas, sus muecas extrañas. El pueblo, alrededor, aplaudía. El círculo sagrado se mantenía firme. Pero entonces, algo cambió. Raúl, con la máscara del jaguar, comenzó a moverse diferente. Ya no era parte de la danza. Era otra cosa. Más salvaje. Más errática. Empezó a gruñir. A caminar en 4 patas. A rodear a los danzantes como un depredador entre presas. ¿Raúl?, gritó Tomás. Raúl, ya bájale. Pero no hubo respuesta. La figura enmascarada rugió con fuerza, un sonido seco, profundo, que no podía haber salido de la garganta de un humano. Mateo se acercó con cuidado. Quítate la máscara, Raúl. Esto no es parte del ensayo. La figura se detuvo. Lo miró. Y entonces, con una risa baja, oscura, habló. Raúl no está. Mateo retrocedió. Todos guardaron silencio. La criatura se arrancó la máscara, y debajo no estaba Raúl. Era un rostro desconocido. Ni humano ni animal. Los ojos eran dorados. Los dientes, afilados. Y la piel, moteada como la de un jaguar. El jaguar estaba en la danza. El caos estalló. Gente gritando. Niños corriendo. Antorchas cayendo. Doña Aurelia intentando mantener el círculo. Don Jacinto alzando su bastón, gritando palabras en náhuatl que solo él entendía. Tomás se quedó inmóvil. No de miedo. De reconocimiento. No, no puede ser, murmuró. Es él. Es mi sombra. Mateo dio un paso adelante. Bailen. No se detengan. Es la única forma. Y empezó a danzar de nuevo. A pesar del terror.
a pesar del temblor en sus piernas. Rió. Gritó. Se burló del monstruo con pasos torpes y vueltas absurdas. El jaguar rugió, pero no atacó. Solo lo observó, como si no supiera qué hacer. Entonces, Tomás se quitó la máscara del viejo. «Tú me usaste hace 30 años», gritó. «Pero ya no». Y empezó a danzar también, haciendo gestos más ridículos que nunca, sacando la lengua, cayéndose al suelo. La gente comenzó a reír. Primero los niños. Luego los adultos. El jaguar retrocedió. «No lo entiendo», dijo con voz gutural. «¿Por qué ríen?» Mateo se quitó la máscara también. «Porque no te tenemos miedo». El jaguar rugió con furia, y entonces desapareció. Se deshizo como ceniza en el aire. Silencio. Todos quedaron quietos, respirando, sudando. Doña Aurelia fue la primera en hablar. No era Raúl. Nunca lo fue. Don Jacinto asintió con pesar. El jaguar encontró una forma de entrar, de probar nuestras defensas. No era el ataque, era el ensayo. Esa noche, mientras todos dormían, una figura encapuchada dejó una máscara nueva en el altar del campo. Era mitad jaguar y mitad humano. En la frente estaba grabado un nombre, Mateo. Capítulo 7. El último paso. La noche del ritual ha llegado. Los tambores retumban como corazones ansiosos. Las máscaras están listas. Pero lo que ninguno sabe es que el jaguar ya no espera en el cerro, él ya está dentro de uno de ellos. Todo Hueycahuatla estaba reunido. Niños con las caras pintadas, ancianas con collares de flores, hombres con machetes envueltos en tela roja por si acaso. Pero todos sabían, en el fondo, que ni la fuerza ni las armas los salvarían esta vez. La plaza estaba adornada con velas, papel picado y altares improvisados llenos de fruta, pan y copal. En el centro, el círculo sagrado ya estaba marcado con cal, maíz y sangre de gallina. Alrededor, los danzantes calentaban los músculos, estiraban brazos, ajustaban máscaras. Mateo se encontraba en un rincón, sentado sobre una piedra, mirando el horizonte donde el sol terminaba de esconderse. En sus manos tenía la máscara que le habían dejado la noche anterior, mitad jaguar, mitad humano, con su nombre grabado en la frente. «¿Por qué a mí?», susurró. A su lado, Tomás apareció en silencio. Llevaba su antiguo disfraz de viejo, el bastón, la joroba, las cejas postizas. Pero su mirada ya no era de payaso. Era la de alguien que ha vuelto del infierno con una historia que contar. «Porque tú todavía puedes elegir», dijo. «¿Elegir qué? ¿Quién ser?». Mateo lo miró. «¿Crees que soy el jaguar?». Tomás sonrió, pero sin alegría. «Todos lo somos. Al menos, un poco». La música comenzó. No como otras veces. Esta vez, los tambores golpeaban más lento. Como un corazón herido. La flauta sonaba grave. Como si llorara. Don Jacinto, desde el altar, alzó la voz. «Hoy no danzamos para espantar. Hoy danzamos para entender. Hoy miraremos al jaguar a los ojos, y no bajaremos la mirada». Los danzantes entraron al círculo. Mateo, Tomás, Doña Aurelia, y los demás. Todos con máscaras. Todos con miedo. El ritual comenzó. Pasos a la izquierda, salto, giro, risa. Paso al frente, palmada, vuelta, carcajada. El pueblo observaba. Algunos reían. Otros lloraban. De pronto, una sombra cayó sobre la plaza. Una nube negra cubrió la luna. Y del centro del círculo, surgió una grieta. La tierra tembló. Del interior de esa grieta emergió algo. Primero fueron las garras. Luego, los ojos dorados. Y entonces, el rugido. El jaguar. Más grande que nunca. Más real. Pero también más humano. Su piel brillaba como obsidiana. Sus dientes como cuchillos. Y en su pecho, tenía una cicatriz en forma de sol. Todos retrocedieron. Pero Mateo dio un paso al frente. «Yo soy el tlacololero. Yo bailo contigo». El jaguar lo miró. Se acercó. Rugió tan fuerte que el viento apagó todas las velas de la plaza. «¿Por qué no huyes?», preguntó con una voz gutural y profunda. «Porque ya no te tengo miedo», respondió Mateo. «¿Y por qué ríes?». Mateo, con lágrimas en los ojos, sonrió. «Porque al fin entendí quién eres». El jaguar se detuvo. «¿Y quién soy?». «Mi rabia. Mi dolor. La pérdida de mi padre. La culpa de Tomás. El miedo del pueblo. Eres todo eso, y más. Pero también eres el guardián. El que protege lo que se honra». Silencio.
Entonces, Mateo comenzó a danzar. Sin música. Sin compañeros. Solo él, y el jaguar. Saltó. Gritó. Se rió con el pecho abierto. Se burló del miedo. Se rió de sí mismo. Hizo pasos torpes, imitó al jaguar, giró hasta caer de rodillas. El jaguar rugió. Pero esta vez, no atacó. Se acercó a Mateo. Lo olfateó. Lo rodeó. Y entonces, se rió. Una risa ronca. Extraña. Como piedras chocando. Pero era risa. Todo el pueblo contuvo el aliento. Por fin, dijo el jaguar. Por fin alguien me mira sin querer destruirme. Tomás dio un paso adelante, temblando. Yo te dejé entrar, hace años. Te abrí la puerta con mi dolor. El jaguar lo miró. Y yo me quedé, porque tú me necesitabas. Tomás cayó de rodillas. Lloró. Rió. Y se quitó la máscara. Mateo también. Y el jaguar se deshizo. No en humo. En flores. Sí. Donde había estado, quedaron flores de cempasúchil. Un camino dorado que se extendía por la plaza. La grieta se cerró. La luna regresó. Y el silencio se volvió paz. En el centro del círculo, entre las flores, quedó solo una máscara, la mitad jaguar, mitad humano. Nadie la reclamó. Pero todos la entendieron. Capítulo 8. Cuando la tierra ríe. Escena inicial. La danza ha terminado. El jaguar se ha deshecho en flores. Pero los ecos de su presencia siguen vivos en los corazones de Hueycahuatla. Y ahora, el pueblo debe aprender a vivir no con el miedo, sino con la memoria. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció en silencio. No un silencio de miedo, sino de calma. Como si por fin, después de tantos años, el cerro del jaguar hubiera exhalado su último suspiro, y se hubiera dormido en paz. Las flores de cempasúchil seguían allí, regadas por toda la plaza, marcando un camino que parecía hecho por manos invisibles. Nadie las tocó. Nadie las barrió. Era como si todos entendieran que aquel rastro dorado no era solo adorno, sino parte de una nueva historia. Mateo despertó con los pies adoloridos, los músculos tensos y el alma ligera. Se asomó por la ventana y vio a Luisito jugando con otros niños, corriendo entre las flores y soltando carcajadas que rebotaban entre las casas. ¿Qué haces?, preguntó Mateo al salir. Estoy buscando al jaguar, gritó Luisito, riendo. Pero ya no se esconde, ahora juega conmigo. Mateo sonrió. Se arrodilló y le revolvió el cabello. Entonces cuídalo bien. Es parte de ti. En el centro de la plaza, doña Aurelia organizaba a las mujeres para preparar una nueva ofrenda. Ya no para pedir protección, sino para agradecerla. Pondremos maíz tierno, pan recién horneado, y dulces de calabaza, decía. No porque tengamos miedo, sino porque ahora sabemos que los que cuidan, también merecen ser cuidados. Don Jacinto, apoyado en su bastón, colocó en el altar una figura de barro, un jaguar con alas de colibrí. Nadie preguntó de dónde la había sacado. Solo supieron que era el símbolo de lo que había ocurrido, el espíritu que ya no cazaba, ahora volaba. En la antigua bodega comunal, Tomás guardaba sus trajes de payaso en un baúl. Con manos lentas, tomó su máscara de viejo, la miró largamente, y la colocó sobre una repisa de madera. Ya no necesitaba esconderse tras ella. Mateo entró sin tocar la puerta. ¿Y ahora qué serás, Tomás?, preguntó con una sonrisa. El hombre se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez, alguien que enseña a otros a reír sin miedo. ¿Y crees que eso sea suficiente? Si una risa salvó a todo un pueblo, entonces sí. Ambos rieron. Pasaron los días. Las milpas comenzaron a brotar de nuevo, verdes, vivas, como si la tierra misma respirara distinto. Las aves regresaron. Los perros dejaron de ladrar por las noches. El viento ya no traía susurros, traía canciones. Y un mes después, el pueblo decidió que la danza no podía quedar enterrada. Cada año, propuso doña Aurelia, haremos la danza de los tlacololeros, no para espantar al jaguar, sino para recordarlo. Y para recordarnos a nosotros mismos, añadió Mateo, que el miedo no se vence con fuerza, se transforma con risa. El primer festival fue algo nunca visto. Se levantó un escenario en el campo viejo. Las mujeres bordaron nuevos trajes. Los niños aprendieron los pasos. Tomás enseñaba con entusiasmo. ¿Y Mateo? Mateo se convirtió en el nuevo maestro del ritmo y del corazón. En el centro del altar principal, colocaron la máscara mitad jaguar, mitad humano, ahora rodeada de flores frescas y figuras de barro. Nadie la usaba. Nadie se atrevía. Era sagrada.
Era símbolo de lo que había sido, y de lo que nunca debía olvidarse. Durante el festival, mientras las risas llenaban el aire y los pasos retumbaban en la tierra, Luisito se acercó al cerro. Llevaba en la mano un dibujo, el mismo jaguar de sus sueños, pero esta vez con una sonrisa. Lo colocó a los pies de un árbol y dijo: «Gracias por jugar conmigo». Y entonces, el viento sopló suave. Las ramas crujieron como si rieran. Epílogo. Los años pasaron. Hueycahuatla cambió. Pero la danza permaneció. Se volvió tradición, se volvió ritual, se volvió herencia. Y cada vez que los niños preguntaban: ¿por qué reímos mientras bailamos?, los viejos del pueblo respondían: porque así la tierra también ríe. Y en el fondo del cerro, cuando todo estaba en silencio, si uno ponía atención, aún podía escucharse una risa profunda. No de burla. No de amenaza. Una risa de paz. Una risa de jaguar. Fin de la historia.